Muy buenas tardes, espero que Dios los esté bendiciendo a cada uno de ustedes y espero que la gracia y la paz de nuestro Señor sea en la vida de cada uno. Le damos gracias a Dios por su fidelidad y también le damos gracias a Dios porque Él ha sido bueno con nosotros. Vamos a recordar, estoy teniendo aquí una situación, vamos a recordar este tiempo de oración por los hermanos que han estado enfermitos y esperando que el Señor sea con ellos. Permítame tantito. Perdonen. Entonces, orar que el Señor los tenga en recuperación y que estén bien, ¿verdad? Y también orar para que el Señor siga con nosotros y también proteja del edificio de la iglesia. Sabemos que es algo material, pero también es algo que debemos de cuidar, siendo que el Señor nos lo ha permitido para tener un lugar de adoración, tiempo de alabanza. Vamos a orar. Señor y Padre Santo, te damos gracias por esta tarde que nos permites otra vez, por medio de este sistema, congregarnos y otra vez adorar tu nombre. Te ruego, Padre, que hables a nuestro corazón y a nuestra mente, y te ruego también que tú seas con nosotros. Te alabamos por tu bondad y tu misericordia, y también sabemos, Padre, cómo el enemigo trata de apagar el espíritu de tu iglesia para que nosotros dejemos de adorarte o no podamos adorarte con la libertad que queremos, Padre Dios, pero sabemos que la libertad la tenemos de ti. Y te ruego, Padre, que nos des así de esta manera sabiduría para honrar tu nombre y darte gracias. Te rogamos por los hermanos que han pasado de enfermedad y también algunos que han pasado de COVID, que tú, Señor, tengas a bien el ayudarles en su recuperación. Te ruego que toques sus cuerpos y también te doy gracias por la obra que has hecho en ellos. Te ruego, Padre, que tú sigas con nosotros. Alabado sea tu nombre, y así te damos las gracias, la honra y la gloria por tu bondad. Señor, tú eres el Dios único y verdadero, y a ti solamente servimos y a ti solamente clamamos. Te ruego que así de esta manera nos ayudes a amarte y a glorificarte, dándote gracias por tu amor y tu gracia. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a cantar, hermanos, un canto, el número 22. Número 22, a Dios demos gloria. A Dios demos gloria. Amén. Dice así. A Dios demos gloria, pues grande es Él, su amor es inmenso, y a su Hijo nos dio. Quien fue a la cruz, sufrió muerte cruel, y así de los cielos las puertas abrió. Dador al Señor, oiga el mundo su voz. Dador al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús, y démosle gloria por su gran poder. Por darnos la vida, su sangre vertió. Jesús al creyente es promesa de Dios. El vil pecador que de veras creyó, en ese momento perdón recibió. Dador al Señor, oiga el mundo su voz. Dador al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús, y démosle gloria por su gran poder. Dios es el Maestro potente hacedor, y grande es el gozo que Cristo nos da. Mas nuestro asombro será aún mayor al ver a Jesús que en su gloria vendrá.
Dador al Señor, oiga el mundo su voz. Dador al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús y démosle gloria por su gran poder. Amén. Le damos gracias a Dios que podemos estar juntos alabando el nombre de nuestro Señor y dándole gracias a Él por su bondad y por su gracia que es infinita en la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Le agradezco a cada uno de ustedes que se conectan, que Dios me los bendiga grandemente en abundancia, y también a los que están fuera de nuestra ciudad, también que Dios los bendiga mucho y que Dios sea en la vida de cada uno de ustedes. Le damos gracias a Dios que Él ha sido fiel en nuestra vida diaria y rogamos al Padre Celestial que nos siga ayudando de esta manera, ¿verdad? Es algo increíble que Él, siendo Dios, Él nos sirve a nosotros, y es el carácter que debemos de tener nosotros también para honrar su nombre y para glorificarle, de honrar a Él por sobre todas las cosas. Pero es su carácter amoroso en favor de nosotros y le damos gracias a Dios por ello. Recuerden, hermanos, de que si Dios permite, el domingo nos reunimos en la iglesia esperando que el Señor sea glorificado, esperando que la paz de Dios sea en la vida de cada uno de nosotros, y como siempre vamos a seguir las reglas de protección y también la distancia, ¿verdad? De salud, esperando que el Señor sea en cada uno de nosotros. Dios, espero, los guarde. Y como siempre, si alguno tiene síntomas, recuerde que permanezca en casa descansando y esperando que el Señor sea con cada uno de ustedes, y también esperando en el Señor que no suceda de esta manera nada. Le damos la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial, y así nos dedicamos, ¿verdad?, a la presencia del Señor. Y también, como he dicho muchas veces, si usted tiene un poquito de temor, le entendemos, y también le rogamos que se cuide y que cuide en casa, que quede en casa. Vamos a cantar otro canto, el 164, Amigo Hallé, Amigo Hallé, el 164. Es así. Amigo hallé que no tiene igual, jamás faltó su amor. Me libertó de mi grave mal, salvarte puede, pecador. Salvo por su poder, vida con él tener, es la canción de mi corazón, porque salvo soy. De día en día su protección me da potente y fiel. Ya no me espanta la tentación, mi senda sigo fiando en él. Salvo por su poder, vida con él tener, es la canción de mi corazón, porque salvo soy. En gran miseria Jesús me halló y se apiadó de mí. Por ti me dijo, he muerto yo, hay vida eterna para ti.
salvo por su poder, vida con él tener. Es la canción de mi corazón, porque salvo soy. Muy bien, estamos ante la presencia del Señor y el Señor es con nosotros, ¿verdad? Cada uno de nosotros, si estamos en Cristo Jesús, entendemos que la salvación es por gracia. Ahora, ¿qué es gracia? Quisiera dar unos conceptos. Justicia quiere decir actuar justamente, actuar parejo, no dar preferencia a nadie. Esa justicia, dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos nosotros de la justicia, Dios nos va a pagar en una manera justa. Entonces, cuando hablamos de la manera justa, quiere decir que Él nos va a tratar parejo. No va a haber injusticia porque Él es justo, pero también no va a haber favoritismo porque Él es justo. Entonces, Él nos va a pagar de acuerdo a nuestros hechos, de acuerdo a nuestras obras. Ahora, cuando hablamos nosotros de misericordia, quiere decir que Dios no nos paga, que Dios no nos da o no nos paga como merecemos que se nos pague. La paga del pecado es muerte, pero por misericordia Él no nos paga, ¿verdad? Entonces detiene su ira y esta la descargó en Cristo Jesús. Y luego vemos la palabra gracia. Gracia es que Él nos paga como no merecemos, o sea que nos da lo que no merecemos, y este es el perdón de Dios. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, vamos a orar y que el Señor sea el que nos dirija en el resto del estudio. Amén. Señor y Padre Santo, te damos gracias por tu amor y tu gracia. Te agradezco por tu fidelidad, por tu amor y porque no nos pagas conforme a nuestra iniquidad. Te ruego, Padre, que así de esta manera también nos permitas gozarnos y alegrarnos en ti. Y te rogamos que hables a nuestro corazón, Señor. Gracias porque tú eres fiel. Gracias porque tú no nos pagas conforme a nuestro pecado. Pero también, Padre Dios, gracias porque cuando pagaste lo que era justo, lo pagaste a Cristo Jesús, siendo Él una persona justa, sin pecado y sin maldad. Y a nosotros nos pagas con algo que no merecemos, Padre, con gracia. Gracias te damos por tu amor y tu misericordia en Cristo Jesús. Amén. Ahora sí he escuchado bastante de que la gracia es el regalo de Dios gratis, es inmerecido ese regalo, pero Dios nos lo quiere dar a cada uno de nosotros. Entonces la gracia es lo que no merecemos, el perdón, la salvación, la manera de que Dios obra, en la manera de que Dios nos salva, en la manera que Él quiere que cada uno de nosotros seamos salvos por su gracia y por su bondad. Entonces, uno de los conflictos que hubo con Martín Lutero es que él hablaba solo la Biblia, solo por gracia, solo Cristo, solo por fe. Y nos damos cuenta que eran 5 conceptos y uno de ellos era solo la gracia de Dios, o sea, no eran nuestras obras, es solo por gracia. Entonces, en Efesios capítulo 2 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ahora, por gracia sois salvos, es algo que debemos de nosotros entender. Nosotros no podemos hacer nada, ni comprar, ni ganarnos la gracia. Cada uno de nosotros que conocemos a Cristo Jesús, nos damos cuenta de que si nosotros tratamos de ganar la gracia, no alcanzamos a comprar la gracia de Dios. Nosotros somos personas que estábamos en bancarrota. Nosotros somos personas que no alcanzamos nuestra propia salvación, no alcanzamos a pagar ni siquiera el pecado más pequeño que nosotros podamos pensar. Es algo que cada uno de nosotros somos débiles en cuanto a la carne para poder salvarnos a nosotros mismos. Nosotros somos débiles en cuanto a la vida espiritual porque no tenemos nada de santidad. Nacimos bajo pecado, en el gobierno de pecado,
Y cada uno de nosotros fuimos desobedientes a Dios, y cada uno de nosotros hemos sido personas que hemos sido rebeldes a la voluntad de Dios. Ahora, algunos de nosotros nos escondemos detrás de alguna religión para que de esta manera pensamos que ya de esa manera somos salvos o hemos ganado la gracia de Dios. Dos cosas en eso. Primero, no puedo ganarme la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque si yo me la gané, entonces no me fue dada. Yo no la recibí. Yo la merezco. Segundo, es el comprar la gracia o el ganarse la gracia por medio de algo. Entonces no es gracia, porque la gracia es gratis. Ahora, cuando hablamos de que la gracia es gratis, no estamos hablando de que no tiene valor. Estamos hablando de que es algo que nosotros no hicimos nada. Entonces, cuando nosotros hablamos de que somos salvos por medio de la fe en la gracia, o sea, es yo voy a creer lo que Cristo hizo por mí. Yo voy a creer lo que el Señor ha hecho por mi salvación. Entonces, cada uno de nosotros podemos pensar que nuestros hechos, nuestras buenas obras, por ejemplo, el ir a la iglesia o el leer la Biblia o el orar y todas esas cosas, me van a llevar al cielo. Y no es así, es la fe. Y la fe es algo que cada uno de nosotros tenemos dentro de nuestra mente, en nuestro corazón. Y esto quiere decir que vamos a depositar todo nuestro ser sobre Él. Pero no nada más estamos hablando de nosotros. Estamos pensando también en la persona en la que estamos dejando nuestra vida. Él hizo todo por nosotros. Entonces, cuando nosotros vemos que Él ha hecho todo por nosotros, Él nos hace a nosotros darnos cuenta de que nosotros somos débiles. Por ejemplo, cuando vemos en el verso 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estáis muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Quiere decir que yo estaba en la misma condición que todo el mundo, bajo pecado. Esa condición bajo pecado me hace ver que la gracia de Dios permite que la vida me sea dada, que la salvación me sea dada, que la relación con Dios es algo que me ha sido dada. Entonces, ¿qué es mi respuesta? Mi respuesta es aprovechar esa obra que Cristo hizo en mi favor y decir, ok, la reconozco en mi favor, la reconozco y la pido para mí, y le pido a Dios que me perdone y me cambie mi pecado y mi maldad por el favor de Dios, que es la gracia, y que cada uno de nosotros podamos entender que por gracia sois salvos. Entonces yo vengo a ser hijo de Dios por gracia. Yo no compré el ser hijo de Dios, ni puedo comprar el ser el hijo de Dios. Es algo que Cristo Jesús pagó por mí, por mi maldad. La otra de las cosas que nos damos cuenta es, por gracia sois salvos, y quiere decir que esa gracia me pone a mí en lugar seguro. Y cuando hablamos de que soy salvo, quiere decir que ya estoy en ese hueco, en la mano de Cristo Jesús, soy salvo, estoy en lugar seguro. Quiere decir que el enemigo, el pecado, la maldad, la condenación, todo lo que requiere que haga juicio parejo por mi pecado y por mi maldad, en ese momento sea quitado y sea otorgada la gracia de Dios para mí. Cuando se me otorga esa gracia a mí y la recibo por fe, entonces es algo que cada uno de nosotros tenemos la oportunidad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros lo recibimos por fe, sois salvos, y esa salvación me pone en ese lugar seguro que es en la mano misma de Dios. Yo se acaba. Es Cristo en mí. Entonces, fíjese la cosa interesante, porque por gracia sois salvos. Ahora, cuando nos damos cuenta en el verso 4, 2:4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces Él me pone
en lugar seguro por su gracia. Ya es por gracia, soy salvo por medio de la fe. Pero también por medio de la fe soy salvo, soy puesto en lugar seguro, aun cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados, aun cuando yo era una persona que estaba separado de Dios, aun cuando yo era una persona ajena a Dios. Dios me permite, primero, tener fe, segundo, estar en lugar seguro, tercero, Él me enseña a mí que esta gracia solamente se obtiene por medio de la fe. Pero esta fe me es dada también por gracia, porque dice en el verso 2:8, y eso no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, cada uno de nosotros venimos a entender que no es porque yo crea que soy muy religioso o porque soy muy bueno, no, es por gracia y es por medio de la fe, y esto es por medio de la salvación que Dios me da, y esa salvación me pone en lugar seguro. Pero este es algo que no es mío, es un regalo de Dios. Entonces, cuando yo me doy cuenta que la fe, la gracia, el perdón o la salvación son regalos de Dios, tengo que dar gracias a Dios por su bondad y su misericordia. ¿Por qué? Primero, por gracia soy salvo, eso no es mío. Segundo, por medio de la fe me es dada, de acuerdo al verso 10. Pero también al verso 9, perdón, al verso 8, al final del verso 8, no, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y entonces la salvación, yo no me puedo salvar ni a mí mismo, todo esto viene por la gracia de Dios. Y esto es porque yo puedo decirle a Cristo Jesús, sálvame, sálvame Señor, sálvame. Y Él está dispuesto a salvarme. Pero luego fíjense en el verso 9 lo que dice, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, si vamos a pensar que yo me puedo salvar a mí mismo, que yo puedo decir, ok, yo me voy a salvar, yo voy a hacer lo posible para salvarme y logro todos mis propósitos. Pero llego ante la presencia de Dios en Cristo Jesús y entonces el Señor me va a preguntar, ¿qué hiciste con Cristo? Y entonces, ¿qué le voy a poder contestar? Señor, yo me salvé a mí mismo, yo hice buenas obras, yo no necesito de salvación. De esa manera no necesito por gracia, sino que yo me pude salvar a mí mismo. Pero fíjese lo que dice en Romanos 4:4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Entonces, si cada uno de nosotros tratamos de comprar nuestra salvación, cada uno de nosotros tratamos de pagar lo que Cristo ya hizo en la cruz por nosotros, en lugar de servirnos como algo que es para salvación por gracia, se nos va a contar como deuda, algo que cada uno de nosotros sabíamos que debíamos de hacer, pero no lo hicimos. Entonces esto a mí me pone como deudor, me pone como una persona que le debe a Dios. ¿Qué le debe a Dios? La honra, le debemos el respeto a Cristo Jesús, le debemos nuestra vida a Cristo Jesús porque Él pagó por nosotros. Ahora, aquí voy a decir algo, una ironía que cada uno de nosotros pensamos. Decimos, Cristo murió por todos nosotros, así que yo no necesito la salvación. No, Cristo pagó por todos nosotros porque Él sabe que necesitamos la salvación. Pero cada uno de nosotros debemos de decirle a Cristo Jesús, sálvame, sálvame. Entonces Él va a actuar por gracia. Él sabe que nosotros no le podemos pagar a Él. Entonces Él dice, yo pago todo por Él. Yo pago todo lo que ellos adeudan. Y esta es la bendición de Dios de ser hijo de Dios. Soy salvo por gracia. No compro la gracia no me la gano, es algo que Dios me ha dado. Fíjese lo que dice. No por obras para que nadie se gloríe. Yo no me puedo salvar por mí mismo, porque si no va a entrar una vanagloria tremenda de decir, yo ni necesité a Cristo Jesús. Pero el problema es que no hubo quien pagara por mi pecado. Si yo pensé que yo podía pagar por mi pecado, yo no puedo, porque yo tengo pecado en mí, y entonces ese pecado a mí me condena, y entonces ese pecado que a mí me condena no me salva. Fíjense lo que dice en Santiago 4:17.
El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces nosotros no somos salvos por nuestras propias obras. Cada uno de nosotros debemos de entender esto. Ahora, el Salmo 51 es una oración de arrepentimiento, una salvación por fe, por gracia, una salvación que cada uno de nosotros podemos decir: yo merecía la condenación, pero Cristo me ha dado la salvación por su gracia. Fíjese lo que dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu justicia. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces nos damos cuenta cómo el salmista reconoce su pecado, reconoce su condición, él reconoce su posición en cuanto a la condenación del pecado y cómo él merece toda esta condenación. Pero entonces vamos al Salmo 32, que es lo que es el resultado de este Salmo 51. Fíjense lo que dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Entonces nos damos cuenta que el hecho de yo reconocer la gracia de Dios me da la capacidad de decirle al Señor: perdóname, cámbiame, entra a mi vida, hazme tu hijo. Pero todo yo esto lo entiendo que es por gracia. Pero también entiendo que yo he pecado contra ti, he pecado grandemente contra ti. Y nada más con empezar con no creer en Cristo Jesús primero. El hecho de no aceptar la muerte de Cristo en mi favor. Eso es una ofensa grande para Dios. Pero cuando nosotros nos arrepentimos y le decimos: Señor, perdóname, cambia mi manera de vivir, quiero entregar mi vida a ti, quiero darte mi vida a ti, perdóname, sálvame, cámbiame, es lo que Él quiere de cada uno de nosotros. También, cuando nosotros estamos en esa manera, el Señor nos perdona y nos salva todo nuestro pecado y toda nuestra maldad. Fíjese lo que cada uno de nosotros podemos hacer. Cuando nosotros hablamos que por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros, sabemos que es un regalo de Dios. Entonces a Él, solamente a Él, le vamos a dar la gloria y la honra y las gracias por la salvación que Él nos ha dado en Cristo Jesús. También es muy interesante que cuando todos nuestros pecados han sido borrados, es algo que cada uno de nosotros podemos darle gracias a nuestro Padre Celestial. Cada uno de nosotros podemos llegar ante su presencia y decirle: Señor, gracias por tu perdón, gracias por tu misericordia, más gracias por tu gracia, porque sin ella no hubiera yo alcanzado misericordia y no sería el hijo que ahora tú tienes. Entonces, eso nos permite a nosotros el estar en una manera que nosotros éramos enemigos de Dios, pero ahora estamos reconciliados por su gracia. En 2 Corintios capítulo 5, verso 11 dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifestado lo que somos, y espero que también lo que sea de nuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían de la presencia y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para otros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y si por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne.
Y si aún a Cristo reconocemos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces nos damos cuenta de que ahora tenemos la gran oportunidad nosotros de dar a conocer esta gracia que es inmerecida, pero que Dios nos la da aún sin merecerla. Y esta gracia nos permite a cada uno de nosotros ser salvos por medio de la fe. Y esta fe nos es dada a nosotros también por amor de Dios a nosotros. Entonces, hermanos, cada uno de nosotros podemos darle gracias a Dios, darle la honra y la gloria, darle también a Él todo lo que Él merece por su perdón para con nosotros y también el amor que Él tiene para con nosotros. Otra vez, repito el texto, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces no hay nada que podamos hacer, no hay nada que podamos nosotros reparar, inclusive no hay Dios que nos pueda salvar, solo Cristo Jesús, y Él lo hace por gracia, porque Él sabe que nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos. Entonces, motivo de darle gracias a Dios, motivo de darle la honra y la gloria a nuestro Dios es la salvación, que es por gracia. Y si usted no tiene a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, yo le recomiendo que considere, porque si usted no tiene a Cristo como Señor y su gracia no es en usted, o usted está pensando en ganarse la gracia de Dios, usted está perdiendo su tiempo, porque la gracia de Dios no se vende ni se gana, es gratuita, pero tiene un valor incalculable, porque es la sangre de Cristo, la muerte de Cristo, la que se derramó en la cruz, y esa muerte es en lugar nuestro, y la sangre nos limpia de todo pecado, para de esta manera poder acercarnos a Dios. Entonces yo le recomiendo a usted que reconozca a Cristo como Señor y su Salvador, y entregue su vida, y el Señor tenga misericordia de usted, y usted tenga también la sensibilidad suficiente para que usted escuche la voz de Dios en el Espíritu Santo, de que Cristo quiere salvarle, quiere hacerle su hijo y decirle: yo te amo y te quiero salvar. Entrega tu vida a mí, ríndete, y el Señor va a ser diferente en tu vida. Te lo aseguro, porque eso es lo que pasó conmigo. Vamos a orar y que el nombre de Cristo sea con cada uno de nosotros. Señor y Padre Santo, estoy ante tu presencia para darte gracias por tu amor y por tu cuidado. Y también, Padre Dios, tú sabes cómo nuestras cargas en nuestra vida se han hecho grandes. Pero, Señor, separados de ti, nada podemos hacer. Por ello te ruego que tú a cada uno nos des de tu bendición, y también te damos gracias porque nos permites congregarnos y decirte gracias. También te queremos dar gracias por la gracia que tú has mostrado en favor de nosotros, ese amor que sobrepasa todo entendimiento, que nos permite entender que nos amas porque nos amas, Señor. Y te doy gracias, la honra y la gloria por tu bondad, por tu amor, y también gracias otra vez te doy en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y que Dios les bendiga. Espero que tengan una bonita semana, una semana llena de bendición, que sea, como dijo un compañero de trabajo, una semana llena del Señor en su vida. Que Dios les bendiga bastante y los guarde. Y nos vemos el miércoles a las 7 de la noche. Que Dios les bendiga.